Gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno, pueden tomar asiento, por favor. Yo quiero decirles, el Señor nos ha hablado mucho acerca del lenguaje espiritual. ¿Cuántos se acuerdan acerca del lenguaje espiritual? Uy, parece que va a granizar. ¿Cuántos se acuerdan cuál es el lenguaje espiritual? El lenguaje del Señor. ¿Perdón? El lenguaje del Señor se manifiesta a través de visiones y sueños. Visiones y sueños. Así es como habla el Señor. Amén. En muchas y repetidas ocasiones en la palabra de Dios, que es la Biblia, nos enseña cómo el Señor habla a través de esas visiones. En visiones. En el libro de los Hechos, cuando le habló a Ananías, otro Ananías, y le dijo que fuera y le pusiera las manos a Saulo, que estaba en una calle que se llama Derecha. Eso lo vimos la semana pasada. Pero el Señor nos ha seguido hablando acerca de esto, y yo quiero que la iglesia empiece y comprenda, empecemos a hablar el lenguaje de Dios, entender el lenguaje del Señor. Más que otra cosa es el lenguaje del Señor Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo funciona esto y cómo es esto? Bueno, pues ¿para qué? Para que nosotros podamos conseguir lo que pedimos en oración, porque es en oración donde lo logramos, es en oración donde lo conseguimos. Recuerda que cuando Pablo o Saulo estaba orando al Señor, el Señor estaba viéndolo. Cuando el Señor le dijo a Ananías, ve y le vas a poner las manos a Saulo, él va a sentir que se le caen unas escamas de los ojos. Él te está esperando, él sabe que vas a ir. Y entonces, en obediencia, Ananías llegó. Pero lo más importante y lo hermoso que a mí me ha impactado es que el Señor le dice, ve. Él en este momento ora. Está orando. Como el Señor desde aquí estaba viendo a Saulo y estaba dando la orden a este hombre. Y entonces Saulo, también por medio de visiones o de una visión del Señor, le mostró que iba a llegar. Él ya conocía a Ananías sin verlo. Esas son las visiones. Algo que yo pudiera decir en este momento, sin temor a equivocarme, lo que sucedió, por ejemplo, con Denise, fue algo que yo sentí, que me mostraba el Señor cómo salió. Algo salió. Es eso, es la certeza de algo, porque el Señor ya lo mostró. Amén. Como cuando el Señor me dijo, y mire qué bendición, como testigo tengo la familia del hermano David. Él se cayó el lunes, martes, el miércoles nos encontramos con su suegra y la llevamos a casa porque salimos tarde de la iglesia. Y le dije, mire hermana, yo le voy a decir algo. A mí el Señor me hizo sentir que en una semana su yerno va a estar fuera. Si quiere no me crea, yo se lo digo porque yo lo sentí del Señor. Yo no lo había manifestado, pero se los digo. En una semana a mí me hizo sentir el Señor que estaba fuera. El domingo estábamos aquí y llega su esposita y me dice, pastor, me tengo que ir. Estaba sirviendo. Dije, ¿qué pasó? Me hablaron, me entregan a mi esposo. Ya lo dieron de alta. Domingo, de lunes, ni siquiera llegó al próximo lunes, fue el domingo. Fue lo que el Señor muestra, lo que el Señor habla. Dice el profeta Joel, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Amén. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y quiero que sepan, y dice que va a haber sueños, los jóvenes verán visiones y los ancianos soñarán sueños. Eso es bíblico. Amén. Ahora yo quiero decirles de qué se trata esto. Tengo un ejemplo, tengo 3 ejemplos en la palabra de Dios. Tal vez hoy trate solamente 1 o 2 ejemplos. Me voy a apurar, pero quiero que sepan, mis hermanos,
¿Qué tan importantes son estas visiones y esos sueños? ¿Y cómo los puedo yo usar para mi vida espiritual? ¿Cómo los podemos usar en nuestra vida espiritual? Bueno, yo quiero decirles, es la manera en la que el Señor habla, en la que el Señor se comunica con nosotros. Y Él usa a su vez para poder materializar las cosas, para poder hacer las cosas. Amén. Esto está hecho desde el principio. El Señor dio la orden y dijo cómo quería que se hicieran las cosas en la creación del mundo. Y el Espíritu Santo que se movía, dice, lo hacía. Quien ejecuta las cosas, la obra del Señor, es el Espíritu Santo. Amén. Amén. Eso es lo que hace. El Padre daba la orden y decía las cosas, y el Señor Espíritu Santo las fabricaba y las hacía, ponía orden. Se hizo la luz, separó las aguas de la tierra, la luz de las tinieblas. Es la manera en que el Señor obra. ¿Ya me van comprendiendo, hermanos? ¿Sí me escuchan? Y yo quiero decirles ahora cómo podemos usar esto, este lenguaje, para que recibamos esa bendición. ¿Cómo lo podemos hacer? Yo quiero decirles, hay un ejemplo en la palabra de Dios del que les quiero hablar, y yo quiero citarlo. Está en el libro de Génesis, y cómo fue que este lenguaje espiritual se usa, es conocido, válgame la redundancia, en el mundo espiritual. El diablo conoce este lenguaje. El diablo sabe que podemos usar este lenguaje espiritual de las visiones y de los sueños. Esto se puede usar tanto para lo bueno como para lo malo. Obviamente en Dios lo usamos para lo bueno. ¿Y por qué les estoy diciendo esto? Porque hay un ejemplo que a mí me pareció impactante, que está en la palabra de Dios, y podemos ver cómo y por qué Adán y Eva cayeron, pecaron. ¿Por qué fue? Porque este lenguaje espiritual que el diablo conoce y que sabe el resultado, que es poderoso, él lo usó para persuadir a Adán y a Eva, lo utilizó para hacerles caer. Y se trata de las visiones, el visualizar las cosas, el visualizar las cosas y materializar las cosas. Y quiero decirles cómo el diablo usa esto y tentó a Eva, porque fue la primera a la que le habló y le dijo, mira, el Señor le había dado la orden de que no tocaran, mucho menos comieran del árbol, del fruto prohibido. Amén. Y esta mujer se dejó persuadir, y el diablo, que conoce el lenguaje espiritual, la llamó y le dijo, mira, repita conmigo, mira el fruto, se ve codicioso, se ve bueno, se ve hermoso, míralo bien, acércate, mira. Y le dice, lo que puede pasar si tú conocieras este fruto, mira todo lo que puede pasar. Te puedes hacer como Dios, puedes conocer, puedes tener sabiduría, pero míralo bien. Y entonces se quedó mirando el fruto, y yo creo que no lo miró nada más una sola vez, lo estuvo mirando varias veces, o cada vez que pasaba por ahí se quedó con eso y veía el fruto y lo estuvo analizando, y yo creo que se quedaba pensando todo lo que podía pasar. Dice que es inofensivo, que no pasa nada si yo me lo como, y todas las ventajas que puedo tener. Dejó a un lado las consecuencias, sino que se quedó con esa idea. Y entonces lo único que le faltó fue ejecutarlo. Es como el diablo usa la tentación. La tentación es para eso. Él pone las cosas y dice,
esto es agradable, esto es bueno, no pasa nada. Y depende de nosotros si nos quedamos mirando qué poder, fíjese nada más lo que le estoy hablando, qué poder hay en visualizar las cosas, en mirar las cosas, en ver las cosas. De ahí surge la tentación, mis hermanos. La tentación, cualquier cosa que tú veas y observes y te quedes fijamente, empiezas a materializar las cosas. Lo único que le faltó a Eva fue ir y tomarlo. Ya lo había pensado, ya lo había planeado. Eso es el lenguaje espiritual. Empieza por las visiones, por ver las cosas, por visionar las cosas. Cuando nosotros deseamos algo, el Señor nos invita, nos dice o nos enseña, ese es el lenguaje, que tenemos que visualizar las cosas. No podemos pedir al aire, tenemos que ver las cosas. Eso es fe. Ver las cosas que no son como si fueran. Ese es el lenguaje espiritual. Ver las cosas que no son como si fueran. Pero es como cuando alguien pide, no sé, una esposa, un esposo. Porque si decimos un carro, para decir que materialista. Bueno, hablemos de una esposa. Pero esto es en todo, hermanos. En todo. Yo quiero casarme, Señor. Quiero una esposa o quiero un esposo. Pero, ¿cómo lo quieres? Pues, no sé, como sea. Hay algo como sea, eso es. Ahí no hay características, ahí no hay nada claro. Y Dios no puede obrar donde no hay nada claro. ¿Sí me explico? Tiene que haber una visión, algo específico, algo visto. Por eso habla de que tenemos que visualizar las cosas que no son, todavía no es, pero tengo que verlo para poder obtenerlo. ¿Sí me explico? Eso es fe. Ver lo que no está hecho como si fuera hecho. Y se puede obtener. Ahora, ¿qué pasó con esta mujer? Dice la palabra de Dios en Génesis 3 y versículo 6. ¿Me escuchan? Dice, y vio la mujer, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Pero ahí está la clave del lenguaje que usó. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, todo lo que ya sabía. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Pero antes de que lo comiera, ella lo vio. ¿Amén? Eso fue usado en algo en contra, en algo negativo. Yo les hablaba de los vicios. La palabra de Dios habla, por ejemplo, y dice, no mires el vino cuando rojea. No lo mires cuando está cayendo, cuando está... Luego, ¿por qué ponen las escenas de la cerveza cuando está llenándose la copa? Uno lo ve. Ese es el lenguaje de las visiones. Por eso es tan peligroso ver cosas indebidas o ver cosas que no nos corresponden. Porque de ahí surge la tentación. De ahí surgen muchas cosas. Eso es utilizar este lenguaje espiritual para cosas incorrectas. ¿Sí me explico? Por eso debemos cuidar nuestros ojos. No es de que, te prohíben todo. No es por eso. Es que debemos entender el lenguaje espiritual. No todo nos es lícito, dice el apóstol Pablo, pero no todo me conviene. No todo me conviene, pero bueno, cuando empezamos a entender el significado del lenguaje espiritual, ¿dónde empieza? En la vista, en ver. Pero hoy lo vamos a aprender para cosas a favor nuestro. ¿Amén? ¿Cómo?
Mire, dice la palabra de Dios, esta mujer, el diablo lo usó, este lenguaje lo usó en contra. Así como les vuelvo a repetir, el diablo lo sigue usando en ver las cosas para como las tentaciones, para hacernos caer. Cuando caemos en un vicio, eso se lo voy a decir entre paréntesis, cuando alguien cae en un vicio, al principio todo parece rico, no pasa nada, pero eso se hace más grande y más grande y más grande, y llega el momento en el que ya no lo podemos controlar. Entonces automáticamente estamos atentando en contra de nuestro cuerpo, y la Biblia dice que no podemos atentar en contra de nuestro cuerpo, porque cualquiera que atente en contra del cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, Dios lo destruirá a él, dice. Y el diablo se ahorra el trabajo, porque ya cuando está ahí tirado con el hígado, porque se está autodestruyendo, ni siquiera el diablo hizo nada, nada más dijo, mira qué rico. Entonces dice, mira, y así lo vas a bendecir. Aquí dice que tú mismo lo vas a destruir, y no hay defensa contra eso. ¿Sí me estoy dando a entender? Eso es el lenguaje espiritual usado en contra, ¿sí? Así es como obra el diablo en contra de nosotros, por lo que vemos, por las tentaciones. Una persona que ve a una mujer para codiciarla, y codiciarla es porque la estuvo viendo, analizando, pensando, soñando, muchas cosas. Lo único que le falta es ejecutarlo, y cuando se tiene la oportunidad se ejecuta, pero eso se puede parar entendiendo el lenguaje. ¿Sí me explico? Bueno, ahora vamos a hacerlo al revés. ¿Cómo el Señor muestra que es tan importante este lenguaje y empieza en mirar con atención? Es muy importante, muy importante. Hay otro ejemplo en Génesis 19:17, cuando el ángel de Dios, cuando iba a destruir Sodoma y Gomorra, le dio una orden a Lot, le dio una orden y le dijo, y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti. Repita conmigo, no mires tras de ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Tal vez es una orden muy simple, pero es una orden de parte del Señor. ¿Por qué? Dijo, no mires detrás de ti, no mires. Amén. Y cuando leemos en Génesis 19:26 dice, o más adelantito dice, entonces la mujer de Lot miró, diga conmigo, miró atrás. ¿Y qué le pasó? Le dijo, miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Hubo un juicio en contra de esta mujer, pero fue una orden de parte del ángel del Señor. Dijo, no mires detrás de ti. Pero ¿qué pasó allí? Cualquier persona, yo no sé si ustedes se lo han preguntado, ¿por qué sucedió esto? Lo que pasa es de que cuando empezamos a conocer, cualquiera dirá, es un juicio muy fuerte. Cuando no entendemos el lenguaje espiritual, es muy fuerte ese juicio, porque se convirtió en estatua de sal. Pero cuando comprendemos que el lenguaje espiritual, el poder que hay en él, entonces entendemos por qué se convirtió en estatua de sal, porque ese juicio, que no fue tan severo, fue una consecuencia de su desobediencia. Esta mujer, cuando voltea, yo me puse a investigar, y cuando voltea, empieza a ver Sodoma y todo cómo se empieza a destruir, y ella, todo lo que ella había dejado ahí, su anhelo, todos sus sueños, todo se estaba destruyendo. Y eso causó una impresión en su cuerpo, una impresión grande. Y por eso fue que el Señor dijo, no mires, porque sabe el poder que había al voltear y engancharse nuevamente con esa vida. No lo iba a olvidar.
porque su anhelo y su vida estaban ahí. Y Lot, al no ver nada, él iba a caminar hacia adelante en un nuevo tiempo, en una nueva vida. ¿Sí me explico? Está como las personas cuando voltean atrás y dicen, como el pueblo de Israel: pero estábamos mejor allá, me iba mejor, antes de convertirme no tenía tantos problemas, estaba mejor. Es que no has entendido el lenguaje espiritual. Cuando empiezas a comprender el lenguaje espiritual, ves que esto es temporal, porque vienen cosas mejores, porque vienen cosas buenas, porque Dios tiene cosas grandes y poderosas para mi vida. Es cambiar, ver otras cosas nuevas, y no voltear y quedarse enganchado con lo de atrás. ¿Sí me explico? Mirar es muy importante, mis hermanos. Y bueno, el Señor siempre ha usado este lenguaje y también lo ha usado para cambiar vidas como las nuestras. Y de eso quiero hablar. Dios usa ese lenguaje, las visiones. Si usted quiere algo, tiene que aprender a verlo. A verlo. Y empieza a pedirlo. Porque es pedir específicamente. Tenemos que aprender a pedir específicamente. Hablaba del ejemplo del esposo y la esposa. Usted quiere un esposo, entonces tiene que empezar a pedirle específicamente al Señor qué características tiene, cómo lo quiere, qué estatura, qué color de piel, qué color de cabello, qué color de ojos. Todos los detalles. Y cuando usted lo vea, entonces dice: Señor, así es como lo quiero. Esto nos sirve incluso para reclamar una sanidad. Yo hace un momento les decía, yo quiero que hagas una retrospectiva, y persona que estaba enferma, que te regreses un momento atrás, antes de esa enfermedad, ¿cómo estabas? Porque es muy importante que tú te veas, porque cuando uno está con la enfermedad de tiempo, uno llega a resignarse y a aceptarlo. Y así no funcionan las cosas. Tenemos que rechazar eso, renunciar a eso. Y en el mundo espiritual ahora decirle: Señor, yo no me acepto así, yo no soy así. Tú me creaste perfecto, tú me creaste diferente. Y regrésate un poquito, le dije, y mírate cómo estabas antes. Y yo también vi en visión eso, y dije: así, Señor, así quiero, y a partir de hoy así quiero caminar. ¿Sí me estoy dando a entender, hermanos? Porque eso es muy importante para que ustedes empiecen a conseguir. Yo titulé mi mensaje, mire cómo le puse: ver es poseer. Cuando usted ve las cosas, usted las posee. Y yo le voy a decir, cuando el Señor nos permite tener a una persona aquí, como la hermana, con su zumbido y la presión, yo confío en que el Señor hizo algo. ¿Por qué? Porque yo la vi sana, porque yo la veo sana. Cuando yo llego y digo, si yo digo, este hombre, Señor, me da miedo, no va a suceder nada, entonces yo tengo que creer que Él es sano, y Él es sano. Y no es porque yo lo diga, es porque es el lenguaje del Señor. Tengo que usar el lenguaje de Dios y decir: claro que es sano, claro que se levanta en el nombre de Cristo Jesús, por supuesto que es. Y el Señor obra y lo levanta, el Señor. ¿Me explico? Eso es ver lo que no es como si fuera. Eso es fe. Y eso es en todo. Ahora yo le quiero decir cómo el Señor usa este lenguaje, y lo usó, y se lo voy a citar con este ejemplo de Abraham. Abraham es como nosotros, o era como nosotros, no piense que era un hombre sobrenatural, era como nosotros, solo que tenemos que seguir su ejemplo de fe, aprender este lenguaje y tener esa fe. Y yo le voy a decir, dice cómo Dios usó este mismo lenguaje que les estoy explicando para cambiar estas vidas, la de él y la de su esposa y la de muchos, y hoy va a cambiar la nuestra. Amén. ¿Cómo? Dice Génesis 13, 14 y 15, dice:
Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, ¿se acuerdan cuando ya se pelearon? Y entonces dijeron, mejor tú te vas para allá, escoge. Antes de Sodoma y Gomorra, le dijo, escoge, si tú te vas para allá, yo me voy al contrario. Y si tú te escoges para allá, yo me voy para allá. Pero miren lo que le dijo el Señor cuando se separaron. Le dijo, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira. Otra vez diga conmigo, mira, mira. ¿Ya ve que ese es el lenguaje que usa el Señor? Alza ahora, levántate y alza, no, usted no, le dice levántate y alza tus ojos y mira. Él no le dijo, ven Abraham, te voy a entregar toda esta tierra de Canaán, toda te la voy a entregar si tú me la pides. No solamente basta con pedirlo, tenemos que verlo primero antes de pedirlo. ¿Ya me entendió? Primero tenemos que ver las cosas que no son como si fueran. Primero tenemos que ver las cosas que no son como si fueran para empezar a pedirlas. Ya estoy pidiendo específicamente. No puedo pedir al azar, lo que tú quieras, Señor, lo que tú me mandes. No, por eso se tardan. Que ir directamente. Y entonces le dice, ven, alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y el oriente y el occidente. Porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Amén. Dios no le dijo, solo pídeme y te la daré. Eso es lo segundo. Primero tenía que levantarse y verla. Cuando le dijo, el Señor le había prometido, fíjense, el Señor le había prometido a Abraham un hijo. Ya tenía 100 años, su esposa 90, estéril. Pero el Señor le dijo, ven. Era imposible que lo pudieran tener a los ojos humanos. Pero el Señor lo sacó y ese es el lenguaje que usa nuevamente. Le dice, mira, ven, alza tus ojos otra vez y mira las estrellas. Mira las estrellas, cuéntalas. ¿Qué tuvo que hacer? Ver. Vio otra vez las estrellas, tuvo que ver y dijo, los científicos dicen que el ojo humano solamente puede captar un grupo como de 6,000 estrellas, contándolas. O sea que nada más, si con toda paciencia se puso a contar, contó nada más 6,000, porque es lo que permite el ojo humano. Y eso sí lo pudo hacer. ¿Por qué? Si no es que se confundió. 1, 2, 3, caray, a lo mucho pudo haber visto 6,000, de acuerdo a lo que dicen los científicos. Pero había muchísimas más. Y le dijo, cuéntalas. No, ya me perdí, Señor. Si las puedes contar. No las vas a poder contar. Pues así será tu descendencia. ¿Qué hizo el Señor? Primero lo sacó y le dijo, mira las estrellas y cuéntalas. Hay que visualizar, hay que tenerlo. Yo creo que Abraham se metió a su tienda, se acostó y se puso a pensar y a pensar y a ver las estrellas aquí en su mente y en su corazón. Son muchísimas. Yo creo que les empezó a poner cara a cada una de ellas y dijo, wow, wow. Pero si todavía no tenía hijo, todavía no tenía un hijo, y él ya estaba viendo miles de hijos. ¿Sí me explico? Ese es el poder del lenguaje de Dios. Cuando entendemos ese poder del lenguaje de Dios, nada nos va a detener, porque vamos a ver, ahorita es un pequeño grupo, pero aquí va a estar inundado de almas y almas y almas y almas. Y no sé cuál sea su necesidad, cuál sea su petición, pero usted primero visualice. Si su esposo no viene a la iglesia, visualícelo adorando al Señor. Véalo aquí adorándolo, véalo en este momento adorando al Señor, completamente enamorado o enamorada del Señor. Vea a sus hijos sirviéndole con todo su corazón al Señor. Véalos primero y después pídale al Señor para que sea hecho. Véase caminando, véase
como antes de cuando le dio esa enfermedad. Antes estaba perfecto, perfecto. Pues dígale: Señor, así, porque esto yo no lo quiero, no lo acepto, y así te pido estar, Señor. Así quiero estar, Señor. Este es el lenguaje, mis hermanos. Yo no les estoy enseñando una doctrina nueva. Eso es lo que Dios quiere que hagamos para que empecemos a hablar el lenguaje espiritual. Eso es fe, hermanos. Amén. Eso es fe. Ellos, Abraham y Sara, cuando el Señor les dijo: te voy a dar un hijo, antes de que los llamara que viera las estrellas, les dijo: les voy a dar un hijo. Y se rieron. Se rieron. Y yo creo que cada vez que pensaban y se veían ellos, y Sara, imposible, ¿no? Se rieron. ¿Qué demuestra esa risa que le demostró al Señor? Incredulidad. Estaban convencidos de que no se podía. Convencidos. Pero Dios les cambió la mente cuando le dijo: ¿no me crees? Ve, sal y mira, porque así será tu descendencia. Y entonces cambió su mente. Y ya no se volvió a reír. Dijo: ¡Wow! Tengo muchos hijos. ¡Wow! Son muchos. Cambió su mente y cambió su corazón. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Dejar de ver lo imposible y empezar a ver lo posible. Porque lo posible está en las manos de Dios. Cuando tú lo visualizas, cuando tú estás seguro de que está hecho, Señor, está hecho porque está hecho. Para Él no hay nada imposible. Solo es que tú lo creas. Por eso dice el Señor: créelo y lo recibirás. Créelo y lo recibirás. Pero si tú no crees como Abraham, ¿cómo va a ser posible? Pero cuando lo vio en su corazón, lo sembró en su cabeza y en su corazón, dijo: estoy seguro, sí, te creo. El día del colegio yo lo vi terminado. Dios sabe que lo vi. Y está construyéndose. Y lo que quiera, hermano, lo que quiera. Por eso les digo, lo que quiera quiere ver a sus hijos, quiere ver a su esposo, quiere su empresa. Siéntense en su escritorio. Me atrevo a decírselo: siéntense en su escritorio. ¿Quiere la gerencia? Siéntense y dígale: ahí voy a estar yo, Señor, en ese lugar. Ahí yo voy a estar, Señor. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es más, la persona que está ahí, yo te tengo a ti. Al que cree, todo le es posible. Todo. Pero ¿dónde empieza, mis hermanos? En mirar, en visualizar. Mírate, profesional, mírate. Y vas a tener la seguridad y vas a caminar con un objetivo. No, yo no me desvío porque yo tengo ese objetivo. Pero una persona que no tiene sueños, una persona que no sueña, es una persona acabada. Nunca va a progresar, nunca va a avanzar, nunca. Aunque diga: pero si yo soy hijo de Dios. Sí, pero no tienes una visión. Dios quiere que pongas visiones en tu cabeza, que visualices, que tengas metas, que pidas. Eso fue lo que a mí me dijo el Señor. No te limites, no seas escaso. Cuando yo empiezo a ver esto, digo: sí, todo es posible, sí se puede. Y sí se puede, hermanos. Sí se puede. Y es lo que el Señor me dijo que les dijera: sí se puede. En Cristo todo es posible. Todo es posible. Ese es el lenguaje del Señor Espíritu Santo. Guárdalo en tu corazón, visualízalo, porque Él lo hace posible. Por eso nos conviene que Él esté con nosotros. Por eso nos conviene buscarlo y adorarlo, porque si Él está con nosotros, todo está hecho. Todo está hecho. ¿Cuál temor? Leíamos hoy el Salmo. ¿Por qué de preocuparme? ¿Por qué?
Si tú estás conmigo, Señor, ¿por qué me voy a preocupar? Amén. Póngase de pie y vamos a orar y a darle gracias al Señor. Hay otros ejemplos, pero yo creo que esto es suficiente por el momento, porque tiene que quedar claro en nuestro corazón. Tiene que quedar claro en nuestro corazón. Amén. Si no le quedó claro, vuelva a ver el mensaje. Vuelva a ver el mensaje. Lea las Escrituras. Como el Señor repetidas veces siempre dice: mira primero, visualiza, visiona, y está hecho. Amén.